muy importante el planeamiento, el trabajo que se hace. Por eso está bueno conocer, si bien es algo más administrativo, se basa mucho en lo que se va trabajando en la contabilidad. Así que eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Bien, somos 50, creo que más o menos. Vamos a ver. El total, no, 50 y pico. Pero vamos comenzando. Así vamos entrando en tema. Como siempre, cualquier cosa, si hay algo que necesitan volver a preguntar o que les vuelva a decir, me avisen, no hay problema, ¿sí? Anteriormente, esto creo que una parte se los comenté yo, otra parte lo habrán visto en otra clase. La información contable puede separarse en dos grupos importantes. Lo que son informes de publicación, que son la información que estoy obligado a hacer, que no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? Que son los estados contables básicos, y el estado de resultados, esta evolución de patrimonio neto, flujo efectivo, notas, ¿sí? Toda esa parte integrante de los estados contables básicos, el balance comercial, eso es información de publicación. Tiene su estructura, tiene su forma de realizar que es igual para todas las empresas y organizaciones, y está específicamente organizado y está específicamente establecido qué información tiene que aparecer ahí. Ahora bien, yo, si lo deseo, puedo generar también información de gestión dentro de lo que es la información contable. Con la misma registración contable yo puedo preparar informes de gestión, que esto ya es propio de la organización, es más interno y es algo a lo que yo no estoy obligado a prepararlo, pero es de mucha utilidad al momento de poder informarme cómo está la situación de la empresa a determinado momento. Acá tenemos presupuesto, que es parte de lo que vamos a ver hoy, análisis de costos, análisis de rentabilidad. Vamos a elaborar, estos son los más comunes, pero hay cantidad de informes de gestión de lo que uno pretenda o quiera elaborar dentro de la organización, ¿sí? Y siempre y cuando estos informes de gestión yo los puedo hacer teniendo en cuenta el factor más importante, que es el costo de oportunidad de esta información, de este informe. ¿De qué me sirve yo generar justamente un informe de costos si para hacerlo eh, el costo es muy alto? ¿Sí? Termino perdiendo más plata generando ese informe de lo que realmente puedo llegar a conocer. Tendré que mejorar el proceso de generación de esa información, tendré que buscar algún método nuevo o qué es lo que está pasando que yo para poder elaborar un informe necesito gastar demasiada plata, ¿sí? Bien, dentro de este grupo de informe de gestión es justamente lo que vamos a ver hoy con el presupuesto y lo que es relacionado al planeamiento, ¿sí? El planeamiento se basa mucho con la información de gestión o administrativa, ¿sí? Porque me permite eh, facilitar la planificación, justamente, o sea, me da es la herramienta que yo necesito para poder planificar esta información de gestión, eh, tomar las decisiones que con esa información yo creo que puede ser más correcto, y después controlar, ¿sí? Porque si yo tomo la decisión pero después no controlo el desarrollo de la decisión que tomé, no me sirve mucho, tengo que saber qué pasó con eso que yo decidí.
Y en este caso, para la información de gestión, yo voy a trabajar con tres tipos de datos. Datos históricos, que es lo que ya tengo registrado. Datos del presente, ¿sí? Y datos del futuro. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo tener datos del futuro en información de gestión? Justamente con un presupuesto, yo trato de restar incertidumbre a ese futuro, ¿sí? Porque yo, obviamente, yo no tengo la bola de cristal, yo no hago, eh, no soy de esos economistas que salen en televisión y dicen, no, va a pasar esto, y es palabra santa lo que dicen los economistas y se tiene que hacer así. No, yo lo voy a estimar justamente en base a la información, los datos históricos, es decir, qué es lo que ocurrió, datos del presente, es decir, más que nada son datos de coyuntura, es decir, situación económica, situación financiera, situación eh, general, y digo, bueno, en una situación similar, con esta información ocurrió tal cosa. Entonces digo, bueno, si estoy en una situación muy parecida actualmente y quiero presupuestar, digo, bueno, estimo que va a pasar esto que ya pasó en su momento, en una situación parecida. Es decir, si yo sé eh, que hoy, bueno, hoy por hoy, el presupuesto es realizar un presupuesto hoy en día es bastante difícil, porque para remontarnos a una pandemia tenemos que ir a muchísimos años atrás. Y básicamente en esos años atrás la tecnología era, pero no era ni el 1% de lo que es hoy. Entonces está ante una situación bastante nueva, bastante particular, donde hoy decir, bueno, ¿cómo hago el presupuesto hoy? En una situación de pandemia donde prácticamente todo lo que está ocurriendo es nuevo. No sé cómo se va a comportar el mercado, no sé qué es lo que va a pasar con las ventas, no sé qué es lo que va a necesitar el cliente, ¿sí? Los negocios están cambiando constantemente ahora. Lo que antes funcionaba bárbaro, una venta de un local en una computadora, en un servicio de entrega, puedo vender mis productos. Entonces, está complicado ahora, pero no deja de ser importante tener presente esta situación. Si yo hago un presupuesto y no tengo en cuenta que estoy viviendo en una pandemia, en una situación pandémica, ese presupuesto no me va a servir, porque está pensado en un mundo donde no está ocurriendo nada en ese mundo, ¿sí? Entonces, por eso yo trabajo con el presupuesto, información del pasado, que me dan los hechos reales, lo que ocurrió, la información del presente, que me da el contexto, coyuntura, datos, análisis, y de ahí preparo la información para el futuro. Digo, bueno, si yo quiero lograr esas ventas, tengo que realizar este comportamiento, ¿sí? Y después, bueno, tenía lo que es la información de publicación, o en algunos casos información financiera, si algunos a los estados contables lo llaman estados financieros también. En este caso ya se brinda información a usuarios externos y esto es información casi exclusivamente del pasado. Es la situación a un determinado momento, ¿sí? Obviamente se le da su contexto en ese momento y al momento en que se está leyendo esa información. Acuérdense que yo cuando una empresa cierra un ejercicio contable y tiene la información disponible de ese ejercicio contable, hay un tiempo considerable. Hay casi un tercio de ejercicio económico transcurrido desde el cierre hasta que yo tengo la información disponible. Hay una demora. Eh, pero estoy viendo justamente información del pasado a un momento dado. Es una foto. En el otro, si se quiere, puede llegar a decir que estoy armando un video, un presupuesto, un planeamiento, estoy como armando un video porque es algo más dinámico. En cambio, con la información de publicación es una foto. ¿Sí? Congelo el momento al cierre del ejercicio como estaban los indicadores, los números y demás. Eh,
Me sirve, me va a servir para trabajar con el planeamiento, porque de algún punto de partida tengo que arrancar. ¿Sí? No es que, bueno, información de publicación no me sirve para nada, no le doy. No, sirve porque es mi punto de partida. Yo digo, bueno, ¿desde dónde salgo? ¿Sí? ¿Cuál es el inicio? Entonces, me sirve para poder partir y tomar determinados datos también de esa información, voy a poder utilizarlos. Más que nada para hacer determinados análisis, ¿sí? Bien. Y también conocer, bueno, conocer qué son determinados tipos de informaciones. Por ejemplo, la información económica me va a indicar si estoy ganando o si estoy perdiendo. ¿Sí? Nada más, no me va a decir otra cosa. En cambio, la información financiera me va a indicar si está entrando plata, si está saliendo, cuánto está saliendo, cuánto está entrando, cuánto demora en entrar, cuánto demora en salir. Es decir, me va a indicar cómo se comporta la plata en eh, en el paso por la empresa. ¿Sí? Si a mí me entró 1.000.000 de pesos, bueno, ¿qué hice con ese millón? Pagué sueldos, pagué los proveedores, eh, cancelé deudas, distribuí dividendos y me quedó este restito. Bueno, perfecto. Si te quedó, bueno, me quedó algo, puedo hacer una inversión, puedo trabajar con esa plata en corto plazo para no perder, quizás obtener una ventaja un poquito más, ¿sí? Eso es lo que me da la información financiera. En cambio, la económica me dice, bueno, vendí tanto, gasté tanto, me quedó esto de resultado, ¿sí? ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? ¿Cuánto estoy ganando y cuánto estoy perdiendo? Eh, y ambos, también estos dos tipos de informaciones, la económica y la financiera, se trabaja mucho en el planeamiento, porque es lo que me puedo llegar a estimar hacia el futuro, eh, qué va a suceder de acuerdo a las proyecciones que esté realizando. Eh, una información económica puede decir, bueno, continuar así, con estas decisiones, con este contexto, con estos indicadores, puedo llegar a decir, bueno, puedo llegar a tener una ventaja en el futuro y puedo tener una ganancia. O no, si no corrijo el curso de acción, como hicieron varias empresas que empiezan a ver que cada vez los ingresos eran menos, eran menos, eran menos, y estaban teniendo una pérdida constante, dijeron, bueno, cambiemos el rubro, cambiemos algo, como pasó, por ejemplo, muchas pymes textiles. Justo el otro día estaba leyendo el caso de la textil que fabrica los barbijos diseñados conjunto con el CONICET, que se les dio justo la situación, ellos habían terminado de hacer, en la empresa habían terminado de hacer un taller sobre telas especiales, justamente con telas particularmente antihumedad. Y estaban por aplicar esa tecnología, esa nueva tecnología, lo iban a aplicar en otro tipo de productos. Pasó lo de la pandemia, pasó, y dijeron, bueno, pará, si no vamos a vender esto, pero se necesita, la gente va a empezar a necesitar barbijos, cubrebocas, dijeron, pará, acá tenemos una oportunidad. Y así fue que se aliaron con científicos del CONICET, de distintas universidades, y crearon lo que hoy en día vemos hoy en la calle, ese famoso barbijo del CONICET. ¿Sí? Bueno, eso fue un desarrollo local de una persona que dijo, ropas mucho no voy a vender porque la gente está todo en la casa y nada, uno si está en la casa no se va a poner camisa, traje, pantalón, zapatos, nada, ¿cómo va a andar? Va a andar cómodo, jogging, eh, una remerita así nomás, repancho, pantufla. Entonces, la gente no va a comprar ropa. Entonces dijeron, bueno, transformemos en nuestra producción y hagamos algo que nos convenga. Y supieron ver con esa información de gestión y justo tuvieron una oportunidad, un avance tecnológico, y aprovecharon y hicieron ese cambio. ¿Sí? Y todo esto lo pueden hacer justamente con esta información de gestión, leyendo los datos siempre en el momento oportuno. ¿Sí?
De nada me sirve tener hoy en día, conocer, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho cierre de balances de empresas que trabajaron eh, durante todo el 2020, ¿sí? Que les impactó de lleno todo lo que fue el aislamiento, la cuarentena y demás. Y imagínense si tenían que esperar hasta este momento, un año después de la cuarentena, para saber si ganaron o perdieron. Fíjense el desfasaje de tiempo que hay. ¿Sí? Por eso es importante decir, bueno, yo no quiero conocer antes cuando cierro el ejercicio, yo no quiero conocer si perdí o gané. ¿Lo puedo hacer antes? Sí. Preparo un informe de gestión, digo, bueno, preparame un informe que me diga, bueno, cuánto fueron las ventas, cuántos fueron los gastos, gastos extraordinarios que tuve por pandemia, las ventas, cuáles fueron las ventas que se relacionan con el aislamiento, ¿sí? Entonces, ahí uno ya puede tomar otra decisión, cambiar el rumbo, ¿sí? Como hicieron muchas empresas, u otras que lamentablemente no se pudieron adaptar y bueno, tuvieron que empezar a trabajar lamentablemente con menos gente hasta que se reactive todo. Sí, hubo distintos casos y por eso siempre es importante tener esta información de gestión siempre a la mano. Justamente el planeamiento es lo que me da ese poder de tomar una decisión de forma anticipada para no caer, ¿sí? En el momento, decir, uy, estoy en el momento crítico, el momento al borde del colapso y recién ahí puedo tomar la decisión, quizás pudiendo tomar una decisión anticipada que me permita no llegar a ese punto crítico, ¿sí? O de un punto en el cual el punto sin retorno, donde yo no puedo recuperarme, ¿sí? Este planeamiento va a estar formado por un sistema o un conjunto de acciones totalmente interdependientes, es decir, que no están relacionadas entre sí, ¿sí? Eh, están relacionadas y no relacionadas, ¿sí? Una parte sí, una parte no. Realmente, por lo general, los planeamientos se ven mucho en empresas productivas. Empresas productivas tienen mucho planeamiento de la producción porque obviamente tienen que tener en cuenta lo que van a producir, lo que necesitan para producir eso que planifican, cuánto le va a costar eso, si pueden lograr contratos y beneficios eh, para poder obtener una mejor rentabilidad, ¿sí? Se utiliza mucho en producción, pero también se utiliza para lo que es toma de decisiones eh, diría casi a nivel estratégico, para marcar el rumbo de la empresa. Y siempre, por lo general, uno a veces dice, bueno, el planeamiento es para prever un futuro deseado, pero a veces se puede trabajar con más de uno. Es decir, plantear una situación A, una situación B, una situación C o todas las que yo necesite. Para decir, bueno, si pasa esto, puede ocurrir A, pero si no pasa, puede ocurrir B. Ahora, pero si pasan las dos juntas, puede ocurrir C. ¿Sí? Eh, porque con el planeamiento yo lo que trato es, no, justamente lo que yo decía, no de adivinar lo que va a pasar, sino de bajar esa incertidumbre que yo tengo de lo que puede ocurrir mañana. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuánto va a estar la cotización del dólar a fin de año, yo realmente no lo sé. Ahora, ¿cómo puedo estimarlo mejor? Leo informes del Banco Central, leo proyecciones de la economía según distintos organismos, por ejemplo, el Fondo Monetario, eh,
revistas especializadas en la economía, análisis de mercados, ¿sí? Proyecciones de distintos rubros. Y ahí te digo, bueno, por los datos que obtengo, puedo estimar un dólar a tal valor. ¿Sí? ¿Va a pasar eso? No, no necesariamente puede ser que pase, pero voy a estar más aproximado a lo que pueda llegar a ocurrir. Mi incertidumbre va a reducir. Entonces puedo decir, bueno, si yo espero que el dólar esté, por ejemplo, a fin de año 150, digo, bueno, hoy empiezo a comprar los dólares que pueda, porque sé que el dólar va a estar a un buen precio a fin de año y yo voy a poder obtener una rentabilidad solamente con la tasa de cambio. ¿Sí? Un ejemplo muy pago como para que se pueda entender cuán importante es el tema del planeamiento. Eh, Más simple, podemos decir que significa decidir por anticipado qué vamos a hacer en el futuro. Eh, y constituir planes o cursos de acción. ¿Sí? Es decir cuál es el camino que yo voy a seguir de acuerdo a a la información que tenga en ese momento. Si yo sé que a fin de año el dólar va a estar a 150 y tengo la posibilidad, y bueno, sí, voy a empezar a comprar eh, quizás dólares, quizás bonos en dólares, quizás letras, todo lo que pueda invertir en ese tipo de moneda y decir, bueno, ya está, me asegure que a fin de año voy a tener tantos dólares. Y quizás con el tipo de cambio me haga una muy buena rentabilidad. ¿Sí? Por ejemplo. Esto, por ejemplo, lo hacen, eh, obviamente, mucho más elaborado de lo que yo estoy diciendo ahora, pero es más o menos lo que trabaja, por ejemplo, fondos comunes de inversión o carteras de inversiones, donde analizan y dicen, bueno, tal activo va a tener un valor determinado tal mes. Bueno, voy a meter parte de mi capital en esa inversión y espero obtener una buena rentabilidad. ¿Sí? Es más o menos lo que hacen. El planeamiento, por ejemplo, en lo que es inversiones, eh, lo que es el ámbito financiero, lo que es toda la parte de manejo de mercado de valores, el planeamiento es muy importante. Es la parte fundamental de su estructura. Porque justamente buscan conocer, bueno, cuál va a ser la situación de determinados activos, va a ser, bueno, si conviene o no conviene realizar esa inversión. Eh, Como les decía, también implica pronosticar, ¿sí? Es decir, tratar de, con información, decir, bueno, tal cosa va a suceder porque tengo esta base de información que me dice que en situaciones similares ocurría algo similar. ¿Sí? Es decir, tratar de decir o estimar qué es lo que puede llegar a ocurrir de acá a determinado tiempo. También fijar propósitos definidos en el tiempo. Por ejemplo, decir, bueno, eh, dentro del presupuesto de ventas yo digo o estimo que voy a vender de acá a fin de año 100 millones de zapatillas, por ejemplo. 100 millones de pares de zapatillas. Digo, bueno, ¿por qué lo estoy estimando así? Y bueno, porque la demanda de las zapatillas es tal, porque se está empezando a generar una necesidad de compra, porque ta. Y digo, bueno, listo. Entonces, mi propósito va a ser vender 100 millones de zapatillas porque así lo estoy estableciendo. Eh, y después, bueno, tengo que tomar las decisiones que me hagan eh, poder llegar a cumplir esos objetivos. ¿Sí? Digo, bueno, mi meta es vender 100 millones de pares de zapatillas a fin de año y no hago más nada.
Después llega fin de año y resulta que no vendí ni la mitad. Digo, bueno, perdón, qué mal. No, no tomé las decisiones que se debían tomar para poder cumplir ese objetivo. No solamente se trata de poner los objetivos, sino también de tomar las decisiones necesarias para poder lograr ese objetivo. ¿Sí? Como nosotros. Cuando dicen, no, este año voy a probar 6 materias. Y me anoto en 6 materias y después no estudio. Así no voy a probar. A menos, bueno, que tenga esas hermosas materias robo, como siempre cada tanto aparece en una materia robo y decimos, este es un robo, te anotás y aprobás. Bueno, vamos con esa. Eh, Después cuando si es una materia que necesito para hacer otra y digo, ¿por qué me anoté con este? No sé nada ahora. Consejo, busquen una buena materia de cálculo financiero. Los que vayan a hacer cálculo financiero, búsquenla, una buena porque, nada, es muy importante, no vayan a buscar alguna materia fácil porque después van a estar, pero bien. Para la planificación hay distintas etapas, ¿sí? No se asusten, no se asusten, no quiero asustarlos, solamente les doy un consejo. eh, Como decía, el planeamiento tiene distintas etapas, ¿sí? Hay que ir etapa por etapa para poder armar eh, esa planificación y que no solamente eh, es armar la planificación y ya está. Lo armo una vez y ya está. No, es continuo, ¿sí? Es decir, cada etapa termina la última etapa y comienza la primera de nuevo, ¿sí? Es decir, es un círculo constante, va rodando constantemente. Y también que puede modificarse, cada una de las etapas se va a ir modificando durante la ejecución, justamente porque dentro de una de esas etapas vamos a ver que eh, se va retroalimentando de los resultados que voy obteniendo en cada uno. ¿Sí? Lo primero es definir los objetivos. Lo que yo decía, los ejemplos. De acá a fin de año quiero vender 100 millones de pares de zapatillas. De acá a fin de año o de acá a 2 años quiero tener participación en el 25% del mercado de bebidas. O, no sé, de acá a 5 años quiero ser la empresa líder del sector de logística. Bueno, esos son los objetivos que eh, establezco, quizás objetivos grandes, pero que después lo voy a ir desmenuzando para decir, bueno, para ser el líder del mercado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que mejorar las ventas. Bueno, ¿cómo mejorar las ventas? Analizando los precios. ¿Cómo analizo los precios? Y bueno, me fijo si estoy vendiendo caro, si estoy vendiendo barato, si tengo que analizar los costos. Bueno, analizo los costos. Es decir, me voy desagregando ese objetivo para poder llegar a cumplir el objetivo principal que yo estoy proponiendo en esa planificación. Y este objetivo va a determinar todo el comportamiento de la organización, es decir, no solamente yo como, por ejemplo, gerente de ventas, digo, bueno, tengo que alcanzar unas ventas de 200 millones de pesos a fin de año. Bueno, ¿cómo lo hago? No me lo digo a mí mismo y digo, bueno, vamos, tengo que vender. No, tengo que instruir a los vendedores, tengo que instruir a la gente que trabaja de apoyo a esos vendedores para que puedan realizar las tareas. Tengo que, por ejemplo, consultar con el departamento de compras para decir, che, mira, quiero reducir un 10% el precio porque quiero poner una oferta. ¿Hay forma de poder cubrir ese descuento con alguna mejora de precios de los productos, la compra de productos? ¿Sí? Se van haciendo que toda la organización se vaya involucrando para poder cumplir el objetivo, porque no es que esta planificación lo hace una sola y la va a cumplir una sola, no. La planificación la van a hacer varias personas, pero va a involucrar a toda la organización. Y esta parte es muy estratégica,
¿sí? Bastante estratégica, porque el que decide qué camino se va a seguir es justamente las personas que toman las decisiones. Y los que están más arriba en la organización son los que van a decir, bueno, qué es lo que van a hacer de acá al próximo año, 2 años, 3 años, 4 o 5 años. ¿Sí? Hay planificaciones que incluso son mucho más grandes en el tiempo, de acá a 10 años, por ejemplo. Obviamente, acá en Argentina planificar de acá a 10 años es lotería pura, que es imposible planificar de acá a 10 años. Como mucho puedes planificar de acá a 3 años, como mucho, porque después de 3 años no sabes nada, ni, ni siquiera una persona, una bola de cristal puede adivinar. Bueno, es imposible. Bien, después de la definición de objetivos, viene el análisis y evaluación de premisas. Está repetida 2 veces evaluación. Es evaluación una sola vez. Evaluación de premisas. Bueno, acá es donde empiezo a analizar. Digo, bueno, quiero de acá a 2 años tener una facturación de 50 millones de pesos. Entonces, digo, bueno, es un buen objetivo, pero ¿qué pasa? Tengo que ver qué es lo que pasa en el mercado, si yo puedo llegar a cumplir eso. Entonces, acá tengo que estudiar los factores externos, es decir, la economía, coyuntura, medidas, medidas de alivio fiscal si existen, o presión impositiva, posibilidad de realizar inversiones, o quizás pueda tener alguna traba, alguna complicación con eso. O también los internos. La estructura que tengo puede llegar a soportar esas ventas. Necesito actualizar mi organización. Necesito poner plata en el proceso productivo, ¿sí? Es decir, acá es donde empiezo a analizar, bueno, cuáles son los puntos a favor que tengo y los puntos en contra, cuáles son las posibilidades que tengo, cuáles son las cosas negativas que me pueden llegar a influir, para poder cumplir ese objetivo. Si acá hago un análisis sobre todo ese contexto, tanto externo como interno, así de las dos, de las dos partes, y también ver, por ejemplo, qué es lo que puede llegar a ocurrir de acá a ese tiempo que yo propuse, ese plazo que yo propuse, en cual voy a cumplir ese objetivo, todo lo que sean proyecciones, saber qué es lo que las estimaciones que me dicen, qué es lo que puede llegar a pasar. Y cómo esto va a influir en las acciones que yo tengo que tomar y los resultados que me van a dar, ¿sí? Bien. Selección de medios y valoración de las alternativas, ¿sí? En este caso, voy a seleccionar cuáles son los medios que a mí me van a servir eh, para poder cumplir su objetivo, ¿sí? Obviamente, esto parte de la base de lo que vimos en el punto anterior, ¿sí? Que es el análisis del contexto tanto externo como interno. De acuerdo a ese análisis, bueno, digo, si hay facilidad para tomar crédito, bueno, puedo tomar un crédito para poder actualizar el sistema productivo, o puedo quizás aprovechar que hay un beneficio fiscal de acá a 3 años, digo, bueno, voy a aprovechar ese beneficio para poder reducir el precio de ventas, y eso va a implicar en que mis productos van a ser más baratos a la competencia. Si, por ejemplo, todo esa, todos esos medios que a mí me van a permitir cumplir con los objetivos. Eh, pero, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta los caminos alternativos. Es decir, acá no es que solamente digo, bueno, mi único camino es este, es el único, no me puedo desviar, no puedo salir, no, no voy a tener desvíos, no. Pueden ocurrir muchas cosas en el medio. Eh, por ejemplo, aquellas empresas que habían hecho, hablando mundialmente, ¿no? Aquellas empresas que habían hecho una planificación en el 2019, de acá a 5 años, del 2019 a 5 años,
muchas de esas planificaciones se habrán ido por, por- por el caño, ¿sí? Se habrán tirado a la Por la basura. borda. ¿Por qué? Por la borda. Eh, Quería cambiar la palabra, ser un poco más drástico. eh, Porque el mundo cambió por completo, ¿sí? Yo hice una planificación hermosa en el 2019, decía que el 2025 iba a estar en una situación tremenda. Un año y vino pandemia. Chao planificación, chao, tengo que correr a analizar todo de vuelta y planificar algo nuevo, incluso quizás con objetivos que ni siquiera eran los que estaban cerca eh, de lo que yo imaginaba, ¿sí? Esto le pasó a todas las empresas del mundo. No es que solamente le pasó a determinadas, no, a todas las empresas. Incluso las que tuvieron de golpe, por ejemplo, Zoom, esta empresa de videoconferencias que existía, tenías era una empresa de nicho. Era una empresa de nicho, estaba destinado solamente a videoconferencias entre empresas, dándole todos los beneficios de, bueno, de contratar un plan, poder tener videoconferencias seguras y demás. Y de golpe se encontró con que de un mes al otro la demanda del producto creció exponencialmente. Y tuvieron que rediseñar un montón de estructuras, cambiar un montón de cosas porque de golpe se encontraron en una situación inesperada. ¿Sí? Así como empresas como Zoom, que crecieron muchísimo, hay otras que tuvieron que readaptarse un montón. Daba el ejemplo, por ejemplo, de esta empresa, esta pyme que empezó a construir barbijos. Muchas otras también, más que nada las pymes, empezaron a trabajar estas cosas. Por ejemplo, Unilever. Unilever que acá en Argentina se dedicaba a varios rubros, pero de golpe su rubro más fuerte empezó a hacer todo lo que tenga, todo lo relacionado a limpieza y perfumería. ¿Sí? Por ejemplo, sacó toda una línea nueva de higiene personal con alcohol en aerosol, alcohol en gel, jabones antibacteriales. Los productos de limpieza empezaron a tener mucha más demanda porque es, se requería estar constantemente lavándose las manos, limpiando la superficie, limpiando las casas, mantener todo limpio. Entonces, nada, vieron como que de golpe una unidad de negocio empezó a crecer, empezó a tener otro tipo de demandas y tuvieron que reconvertir muchas cosas. Entonces, siempre es bueno tener, obviamente, no es que uno en una planificación decía, bueno, pues, ahora sí, todo vamos a tener en cuenta, bueno, puede haber una pandemia, bueno, ¿qué pasa si va a haber una nueva pandemia? Eh, pero sí tener un contexto, digamos, pensar, siempre uno tiene que, cuando planifica, tiene que esperar lo peor, lo mejor y lo que está en el medio. ¿Sí? Siempre tiene que tener los tres panoramas como para saber qué decisión tomar en esos momentos. Eh, Obviamente, teniendo ese panorama bien grande, ahí sí voy a ir armando mi camino, voy diciendo, bueno, qué decisiones voy a ir tomando eh, de acuerdo a esa situación en la que se me presenta. Bien, una vez que ya tengo esto, ya empiezo a poner en plan esa planificación, me pongo hacia la ejecución. No termina ahí, sino que después voy a controlar ese resultado de esa ejecución y voy a evaluar las acciones y los resultados. ¿Sí? Por eso hablaba de que esto es una retroalimentación constante. No es que yo haga una planificación, la largo y ya está. No, tengo que estar monitoreando constantemente la ejecución de todos los planes, ¿sí? Eh, Mediante todas las acciones, ¿sí? Todos los procedimientos y todo lo que fui diciendo que voy a hacer. Y bueno, voy a hacer un control y una evaluación constante, ¿sí? A través de los resultados, porque es lo que me va a permitir. Si yo ya empiezo a ver, por ejemplo, un desvío en, eh, en el resultado de las acciones que estoy realizando, ¿sí?
Por ejemplo, yo no es que digo, bueno, no es que de acá a 2 años digo, bueno, voy a vender 50 millones, voy a tener una facturación de 50 millones. Y no es que me paro ya al último mes y digo, bueno, a ver, llegué a los 50 millones. No, yo lo voy a ir viendo antes. Voy haciendo, por ejemplo, cortes mensuales y digo, bueno, a ver, la facturación del mes 1 es 23, la facturación del mes 2 es 24, 25, 27, 30, 35, y así va evaluando. Y yo digo, bueno, se va cumpliendo la proyección, bien, seguramente voy a llegar al objetivo propuesto. Ahora, si en vez de darse esa situación, empiezo a ver, mes 1, 20, mes 2, 18, 17, 15, 22, y bueno, pará, algo está pasando. Nos están dando los pasos para llegar a ese objetivo. Entonces, con esa evaluación y ese control, digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando en la ejecución? ¿Se están haciendo bien los procesos? ¿Se está dando bien? ¿Se está capacitando bien al personal para que pueda entender lo que queremos lograr? ¿Sí? Siempre se va controlando y se va corrigiendo permanentemente todo ese curso de acción. Para, justamente, incluso puedo llegar a corregir el objetivo, si es necesario. Porque uno, cuando planifica, por lo general comete siempre el error de forzar la situación para llegar a cumplir ese objetivo. Y eso es un error muy grave. Porque si yo trato de forzar una situación que está ocurriendo en el momento, es muy difícil poder cumplir así un objetivo. Porque quizás lo que yo propuse, por más que yo analicé, recontraanalicé y por ahí vi que era viable, cambió la situación de un mes a otro, de 2 meses a otro, de acá a un año, y por ahí ese objetivo ya no lo puedo cumplir. Entonces, digo, bueno, paremos acá, redefinamos el objetivo, a ver si ese es el problema, y continuamos. ¿Sí? Es decir, siempre tener en vista todo el panorama, no centrarse solo en un objetivo, siempre ir viendo y analizando los cursos de acción que yo puedo llegar a tomar. Bien. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta? Sí, todo claro. Sí, profe, se entiende. Bien, buenísimo. Bueno, ahora vamos a volcar todo esto básicamente en un presupuesto. Más o menos algunas cosas así del presupuesto les fui tirando algunas definiciones. Bueno, vamos a ver cómo se traslada toda esta idea del planeamiento directamente a lo que es el presupuesto. Porque voy a tomar prácticamente todas esas definiciones, todas esas etapas, las voy a estar aplicando básicamente en lo que es el presupuesto. Porque tengo que saber cómo llevar esas decisiones, ¿sí?, que voy a tomar sobre el futuro a algo, digamos, concreto que cualquier persona de la organización lo pueda entender y lo pueda poner en práctica y ir hacia la dirección que propuso, por ejemplo, la dirección general, de decir, bueno, sí, tenemos que cumplir una meta, una facturación mensual de 50 millones. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a decir, bueno, vamos a hacer un incentivo a las ventas, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cómo lo puedo traducir a algo para que todo el mundo lo pueda entender? De ahí es que aparece el presupuesto, ¿sí? Porque este planeamiento yo lo puedo poner muy lindo, lo puedo redactar muy bien, en palabras, hacer una carpeta, presentarla, además, obtener aprobación de todo, decir, bueno, perfecto. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo traslado a un lenguaje que yo pueda entender? Entonces, en ese planeamiento, yo voy a necesitar cuantificar
esas decisiones, ¿sí? Para que se pueda entender por todos los miembros de la organización. Es decir, bajarlo a un lenguaje que entienden todos. El lenguaje que entienden todos es los números. ¿Sí? Ver un número en una planilla es decir, bueno, yo tengo que llegar a ese número. ¿Cómo voy a llegar? Cumpliendo con estos números, estos números, estos números. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surge este presupuesto, que es la expresión monetaria de los planes o de los cursos de acción, de ese planeamiento, ¿sí? Y es una de las principales herramientas para tomas de decisiones y control. ¿Sí? Es básicamente cualquier empresa, cualquiera, va a contar con un presupuesto, aunque sea chiquito, aunque sea mínimo, va a tener, ¿sí? Incluso las pymes, ¿sí? Salvo que sea una pyme muy chiquita y que quizás el presupuesto sea algo más rústico, si se quiere, eh, todos van a tener un presupuesto porque todos tienen que, no van a decidir sobre la marcha, aunque algunas sí lo hacen, pero bueno, cada vez se están aplicando mucho más estas herramientas de la gestión. Hoy básicamente un software de gestión, hoy prácticamente es algo bastante económico de acceder para cualquier empresa. Ya no hay solamente los grandes software que había antes, que antes habían 2 o 3 en el mercado, ahora hay muchísimos, incluso se pueden hacer a medida también. Entonces, quizás obtener un presupuesto es mucho más sencillo ahora. Y se va a materializar dentro de un circuito de información específico y va a tener un trabajo de presupuestación, ¿sí? Es decir, trabajo de presupuestación es sentarse a planificar, decir, bueno, el gerente de ventas se va a sentar a decir, bueno, eh, ¿cuántas ventas pronostica de acá a un año? El de compras, una vez que tiene la proyección de ventas, va a decir, bueno, para cumplir con estas ventas tengo que realizar todas estas compras. El gerente de producción va a decir, bueno, el plan de producción tiene que ser este para cumplir con esas ventas, ¿sí? Se va a ir armando todo el presupuesto a través de un trabajo que tiene que ser eh, bien coordinado entre las distintas áreas. Y los objetivos, o por lo menos dos de los objetivos que tiene el presupuesto, son la proyección del futuro y la guía de acción y el control de gestión. ¿Sí? Porque justamente, ¿cómo voy a controlar si el curso de acción que estoy tomando está bien? Con el presupuesto. ¿Sí? Yo voy a mirar la situación real, por un lado, y lo voy a comparar con lo que dice el presupuesto. Comparo las dos situaciones y digo, estoy dentro de los parámetros. Estoy dentro de los valores que había presupuestado. Si yo veo que, por ejemplo, pronostiqué que para el primer semestre iba a tener un crecimiento de las ventas de un 25% y tomo, por ejemplo, el informe de ventas, y en realidad creció un 15%, estoy un poco lejos de lo que yo había estimado. Estoy en crecimiento, pero estoy un poco lejos. Entonces ahí es donde yo digo que no hay que forzar la situación real, o sea, no hay que forzar la realidad para que coincida con el presupuesto. Tengo que adaptar el presupuesto para que se pueda coincidir más a la realidad. ¿Sí? Porque quizás yo pronostiqué un crecimiento de ventas de 25%, pero estaba exagerando. Digo, quizás sí, tengo un kiosquito y digo, sí, voy a poner 800 locales en todo el país. Y quizás en 6 meses apenas puede mantener el único local que tiene. Entonces hay que tener esa coherencia al momento de pronosticar. Y tratar de decir, no, yo quería tener 800 locales, no, bueno, voy a ver cómo llego. No, es caer en la realidad y decir, bueno, corrijamos
el presupuesto para que esté más cercano a lo que está ocurriendo. Y lo que decía, para que se pueda tener esta utilidad del presupuesto, tiene que haber un proceso integral de planeamiento, lo que yo les mencionaba. Todos tienen que colaborar a ese presupuesto, todos tienen que planificar y todos tienen que estar enfocados a una misma dirección. ¿Estoy conectado todavía? Sí, ahora te ¿Escuchando? había trabado. Sí, se escucha, profe. Sí. Sí, porque justo me apareció un mensaje que se había cortado un poquito la conexión. ¿Qué es un presupuesto? Vamos a definiciones, ¿sí?, típicas del libro, que tienen algunas. Por ejemplo, para Chávez, ¿sí?, el presupuesto es un conjunto de informaciones acerca de hechos con consecuencias económicas que se habrán de desarrollar en el futuro. ¿Sí? Es decir, esto significa que inferir lo que ocurrirá más adelante, pronosticar, estimar, ¿sí?, darle un número a algo que yo no sé qué pueda llegar a ocurrir. ¿Y cuál va a ser la incidencia sobre el patrimonio y los resultados de la empresa? Porque va a tener, o sea, ese presupuesto me va a decir qué impacto va a tener dentro de la organización, teniendo en cuenta aspectos económicos, financieros, de los hechos que van a ocurrir. Entonces, dice que se trata, por lo tanto, de un detalle numérico que interpreta y traduce al lenguaje económico, financiero y patrimonial las políticas y los procedimientos que tiene previsto la compañía. ¿Sí? Es lo que les mencionaba. El presupuesto traslada a números lo que yo quiero planificar. Mi planeamiento, mis decisiones que yo voy a tomar, lo traslado a números en un presupuesto. Después tenemos otra definición, por ejemplo, el doctor Domingo Mesuti, dice que el presupuesto debe concebirse como la expresión concreta de un plan integrado de operación. ¿Sí? Expresión concreta es mostrar en números, concretamente, un plan integrado, el planeamiento de las operaciones que va a realizar una empresa. ¿Sí? O sea, la expresión máxima de la traducción en términos financieros de los planes de la empresa. ¿Sí? Es decir, volcar en números claros y concretos los planes que tiene la empresa. Otra definición, por ejemplo, es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Es decir, condiciones que yo tengo que estimar, por ejemplo, cómo se va a comportar el mercado, cuál va a ser mi demanda en ese mercado, cómo puedo llegar a producir más, cómo puedo llegar a mejorar mi producción, cómo puedo enfrentarme a la competencia, ¿sí? Es ese plan de acción, esa planificación que yo tenía en mente, puesto en valores y términos financieros, y cuando habla de valores y términos financieros habla de presupuesto económico y presupuesto financiero, ¿sí? Las dos cosas. Uno dice, bueno, voy a vender tanto y voy a comprar tanto, pero tengo que también ver la pata financiera, es decir, cómo voy a financiar esas compras, cuánto de esas ventas voy a poder financiar, y voy a necesitar quizás ayuda de financiamiento externo para poder desarrollar la actividad.
Sí, todo eso es lo que se va viendo dentro del presupuesto. Y después otra definición, que es que el sistema de planeamiento requiere una cuantificación par para que las decisiones sean traducidas a términos operables. Ahí le falta una. De par tiene que ser par. Traducidas a términos operables por todos los miembros de la organización. ¿Sí? Es decir, tengo que trasladar ese plan de decisión, ese planeamiento, a términos que cualquier miembro de la organización lo pueda leer y lo pueda entender. ¿Sí? Por eso es que es un plan integral, porque involucra a todos, no solamente al jefe que está sentado en la oficina tomando un cafecito y no hace nada. No, tampoco no hace nada, hace su uso, piensa, planifica. Sino también involucra a todos, incluso al operario, ¿sí? Que quizás él dice, bueno, pero yo vengo acá a trabajo y nada más, no. Quizás tengan que entender que su trabajo es importante porque si parte de su trabajo sale mal o no lo puede realizar, eso impacta de lleno después en todas otras tareas y en otros objetivos. Por ejemplo, no se va a poder cumplir el objetivo de producción, no se va a poder cumplir el objetivo de ventas, no se va a poder cumplir el objetivo de ingresos. ¿Sí? Es decir, es para que todos puedan entender la importancia que tienen sus actividades dentro de la organización. Es una herramienta para la toma de decisiones y el control, esto ya lo habíamos mencionado, me permite decidir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y el control para saber cómo estoy desarrollándome o cómo estoy desenvolviéndome en este momento y qué cerca o qué lejos estoy de cumplir ese objetivo. Y de vuelta dice, se va a materializar a través de un circuito de información específico y un trabajo de presupuestación propiamente dicho. ¿Sí? Definiciones del libro como para entenderlo, para tener algo más, digamos, más formal. ¿Sí? Pero bueno, básicamente lo que es el presupuesto es traducir monetariamente el planeamiento o el curso de acción que va a llevar la empresa y me va a permitir controlar luego ese curso de acción a través de valores monetarios. ¿Sí? ¿Y para qué me va a servir? Bueno, básicamente estuvimos mencionando todo el tiempo para qué me sirve el presupuesto. ¿Sí? Pero para poder conocer exactamente para qué sirve este presupuesto, vamos a ver lo que se denomina los 4 pilares en que se basa la utilidad. ¿Sí? Para así poder conocer la finalidad y los objetivos, y bueno, después poder armar en concreto o poder conocer en concreto para qué me sirve. La utilidad del presupuesto va a estar basado en disminuir la incertidumbre, es decir, bueno, de acá a un tiempo, si me preguntan qué temperatura va a ser mañana, digo, no sé, bueno, ¿cómo puedo saber la temperatura? Digo, bueno, voy a fijar el pronóstico, voy a buscar información, digo, no, la temperatura para mañana va a ser tal. ¿Va a ser esa temperatura mañana? No. Puede que sí, puede que no. Pero ya tengo un rango donde digo, bueno, si me dicen que mañana va a ser 25 grados, digo, va a haber sol, pues yo entonces mañana digo, bueno, voy a salir con algo más liviano, no voy a llevar un paraguas. Pero eso no significa que si mañana se larga a llover, no, está bien. Uno pronostica, ¿sí? No trata de adivinar lo que va a ocurrir. Lo mismo pasa en una organización, en una empresa. Uno trata de siempre decir, bueno, este año voy a vender un montón, voy a vender todo lo que voy a producir, ¿no? Voy a colocar
todo. ¿Y en qué te basas? No, en que estoy vendiendo bien. Solamente en eso se basa y bueno, obviamente después, al momento de encontrarse con la realidad, se da cuenta que esa planificación del aire, esa afirmación que tiró al aire, no tenía sustento y no, él que pensaba que le iba a ir bárbaro en el año, iba a poder obtener unas ganancias tremendas y demás, resulta que al final tuvo que salir, pedir auxilio al banco, un préstamo para poder cubrir, pagar los sueldos porque no llegaba. ¿Sí? Y eso ocurre. Entonces, una de esas utilidades del presupuesto es disminuir la incertidumbre, tener un poco más de conocimiento de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir en el futuro. Coordinar, ¿sí? Me va a permitir coordinar con los distintos sectores las actividades para que todos estén trabajando en una misma dirección y una misma meta, que es cumplir quizás un objetivo numérico o quizás entender hacia dónde se dirige la empresa, ¿sí? Uno por lo general va al trabajo y dice, bueno, ¿hoy qué tengo que hacer? Ah, bueno, hoy tengo que cargar estos datos en el sistema, bueno, al otro día, o el otro día tengo que hacer lo mismo. Entonces, si yo coordino, yo le digo a esa persona, mira, es muy importante que toda esta información la cargues bien, porque si no, puede llegar a tomarse una mala decisión, porque la información está cargando es errónea, o la está cargando mal. Entonces, yo ahí lo estoy coordinando y estoy integrando a la dirección que quiere tomar la empresa, lo estoy llevando a formar parte, ¿sí? de esa decisión, de ese planeamiento. Entonces, ese presupuesto me permite coordinar, obligar a planificar, ¿sí? Es cómo hago un presupuesto y tengo que planificar. Y no puedo hacer un presupuesto como recién decía, no. ¿Cómo te va este año? Este año me veo bárbaro, obviamente es mucho. ¿Cuánto es mucho para vos? ¿Qué es mucho? ¿Sí? Entonces, me obliga a decir, bueno, si yo quiero, bueno, quiero saber cómo me va a ir el futuro, y bueno, tengo que planificar. Tengo que tomar cursos de acción, decidir, tomar, consultar la información para ver qué es lo que voy a hacer. Y después controlar la gestión, ¿sí? Como les decía, si yo, por ejemplo, voy a esperar 4 meses para conocer si gané o perdí en un ejercicio económico, y estoy un poco complicado con el tema de la gestión. Porque ya en ese momento yo ya no puedo decir, uy, no, mirá la pérdida que me dio este ejercicio, perdí un montón de plata y yo no me estaba dando cuenta. O decir, yo quería tener una ganancia del 30% porque necesitaba eh, retirar mi ganancia. Entonces, pasado después del cierre del ejercicio, esperar esos 4 meses es básicamente eh, una pérdida completa de tiempo y de dinero. Entonces, con el presupuesto, yo ya puedo controlar esa gestión, yo ya puedo ir midiendo los resultados antes de esperar, por ejemplo, un cierre de ejercicio. Yo puedo sentarme 2, 3 meses antes del cierre y decir, bueno, a ver, hasta acá cómo vienen los números. Bueno, vienen bien, perfecto. ¿Me va a dar un buen resultado al final? Perfecto, sigamos por esta misma dirección. No, mirá, está medio flojo, estamos casi empatados con los gastos, tenemos que, bueno, hagamos una cosa, saquemos gastos, vamos a reducir los gastos, vamos a reducir las compras, vamos a tratar de vender más, vamos a hacer un esfuerzo de ventas, a ver si podemos levantar el número. ¿Sí? Estas son cosas que yo puedo decidir antes de cerrar un ejercicio. Y todo esto lo voy a poder hacer con un presupuesto. ¿Por qué? Porque digo, bueno, para poder cumplir con esas determinadas ventas, yo tengo que llevar, por ejemplo, el presupuesto lo puedo cortar en periodos cortos, periodos más cortos. Por ejemplo, si yo hago el presupuesto de un año, digo, bueno, a ver, voy a controlar cada 2 meses. Entonces, lo corto en 6 fracciones.
Y cada 2 meses yo miro el presupuesto, a ver cómo viene. Viene bien, perfecto, sigamos. Y si no, tomo una decisión para corregir ese curso. ¿Sí? Entonces, son eh, estos, eh, estos 4 pilares, ¿sí?, que tenemos para eh, conocer la utilidad del presupuesto. Disminuir la incertidumbre, coordinar, obligación de planificar y control de gestión. Bien. Y ¿sí?, estos pilares son los que me van a definir las funciones que me brinda ese presupuesto. Por ejemplo, lo que venimos mencionando desde hace rato es ayuda a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. ¿Qué es minimizar el riesgo? Bajar la incertidumbre. ¿Sí? Es conocer qué es lo que puede llegar a ocurrir con determinada operación, con determinada acción, con determinada tarea que yo vaya a realizar. ¿Sí? Saber si es posible o si no es posible o si es muy probable que se dé. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la organización y direccionarlas hacia lo que se busca verdaderamente. Es decir, el control. ¿Sí? Es controlar que tanto las políticas y la estrategia de la organización estén bien y direccionar hacia lo que realmente se busca. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, tener una ganancia al cierre del ejercicio de un 30% sobre las ventas, pero después analizo que tengo un gasto muy alto y a veces un gasto innecesario, y bueno, yo no corrijo eso, difícilmente alcance la meta. O estoy gastando más de lo que debería estar gastando. Tengo un gasto innecesario de 30%, por ejemplo. Lo puedo rescindir, puedo dejar de gastar, perfecto. Puedo llegar a cumplir esa meta. Pero si sigo manteniendo esa misma política de gasto, y bueno, difícilmente lo alcance. Facilita que los miembros de la organización se adhieran a la política de la misma. Es decir, si yo le digo al operario, vení, cumplí tu horario, producí, ya está. Él dice, bueno, nada, vengo, cumplo mi horario, hago lo que tengo que hacer y me voy. Entonces, si yo le digo, bueno, mira, con tu trabajo se puede hacer esto, tenemos que lograr este objetivo, si vos trabajás bien, si cumplís con tus horarios, cumplís con las metas, puedes llegar, incluso vas a poder llegar a obtener quizás un bono. Y ahí ya lo involucrás, ya decís, mira, importante, estoy contribuyendo al, eh, al cumplir el objetivo de la empresa. ¿Sí? Entonces como que le das ese entre para que esa persona diga, bueno, soy parte, ¿sí?, y puedo contribuir a que se cumpla el objetivo. Cuantificar en términos financieros los diversos componentes de su plan de acción. Es decir, trasladar a números, ¿sí?, eh, lo que se quiere lograr con el plan de acción. Hacen de guías durante toda la ejecución, ¿sí? Y obviamente, al tenerlo como una guía, me sirve como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. No solamente cuando se hayan completado, sino también en el transcurso de los planes. ¿Sí? Me va a permitir ese control constante, ¿sí?, y esa rueda que yo siempre le decía que se va retroalimentando, es algo constante, no es algo que se da una sola vez y ya está, no. Se va siempre repitiendo las tareas. ¿Sí? Ejecuto una tarea, controlo, reviso, corrijo, vuelvo a hacerla, controlo, corrijo, vuelvo a hacerla, y así, es constantemente. ¿Sí? Eh,
Bien. ¿Qué otras funciones tenemos? Bueno, inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de las organizaciones, es decir, eh, aquel que va a hacer un asesoramiento sobre la administración, la gestión, sobre cómo tiene que desarrollar la actividad, cómo tiene que lograr el objetivo. Bueno, el presupuesto da una idea a aquel que necesita hacer un asesoramiento, cómo poder ayudar a esa dirección a poder tomar una decisión que sea la más acertada, ¿sí? Después, son medios de comunicación entre unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro, ¿sí? Esto acá me marca justamente el trabajo en conjunto, la coordinación, ¿sí? Porque no es que la tarea del presupuesto la hace una sola persona, no, lo hacen todos, todas las personas que tengan cierto grado de decisión en la empresa. Y va, como les mencionaba, el gerente de ventas va a hacer su presupuesto de ventas, el gerente de compras va a armar su presupuesto de compras dependiendo del presupuesto de ventas, el gerente de producción va a mirar el presupuesto de ventas y el de compras y va a estimar eh, el proceso productivo, ¿sí? Es decir, el gerente de recursos humanos va a decir, bueno, a ver, el personal que tengo está capacitado, no está capacitado, tengo suficiente personal, necesito más, necesito menos, ¿sí? Entre todos van a ir participando y cada uno va a aportar desde su área de trabajo, desde ventas, bueno, para armar el presupuesto de venta, por ejemplo, va a hablar con cada uno de los vendedores, va a decir, che, mira, ¿cuánto podés vender de este producto? ¿Cuánto vas a poder vender del otro? ¿Le vas a poder vender a uno nuevo? ¿Cuántos clientes nuevos podés traer? ¿Sí? Es decir, es un trabajo eh, en conjunto entre varios sectores y varios niveles. Permite descubrir qué es lo que se está haciendo comparando resultados con datos presupuestados, ¿sí? Bueno, que hablábamos de control, del constante control de las acciones, ¿sí? Que me permite verificar si estoy cumpliendo con los objetivos, es decir, si estoy alcanzando o no esa meta intermedia, ¿sí? O si estoy cerca del curso de acción. Y también puedo remediar las diferencias, es decir, si estoy observando que, por ejemplo, las ventas vienen bien, pero a su vez estoy observando que el costo está creciendo mucho y bueno, digo, paremos un toque acá, vamos a analizar el costo, a ver qué está pasando y quizás estoy viendo que eh, para poder cubrir esas ventas estoy comprando quizás eh, o estoy gastando de más y no me sirve, ¿sí? Porque yo había pronosticado un costo mucho menor. Quizás por ahí lo que yo pronostiqué estaba mal. Digo, uy, bueno, yo pensé que el costo del producto iba a ser este, pero no, en realidad, bueno, corrijamos el presupuesto a ver dónde estamos parados o qué es lo que puede llegar a pasar. Eh, Desempeñan tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. Con esta información yo puedo decir, bueno, yo puedo prevenir lo que les mencionaba, por ejemplo, yo no voy a esperar a que cierre un ejercicio económico para poder sentarme a ver los números, no. Yo puedo, con un presupuesto, ¿sí?, estimar desde el momento que estoy calculándolo, cómo va a ser ese cierre. Y por ejemplo, paro 4 meses antes del cierre del ejercicio y digo, bueno, a ver, cómo vienen las ventas hasta acá, cómo vienen los costos, los gastos, financieramente cómo estoy. Y ahí puedo decir, bueno, de seguir a este ritmo, voy a tener un cierre bueno, un cierre malo. Si tengo un cierre malo, lo voy a corregir. Si tengo un cierre bueno, voy a poder decir, bueno, puedo pensar en, en otras acciones para el año siguiente, tengo un panorama positivo, puedo pensar en quizás en reinvertir, en expandirme, ¿sí? Entonces me permite
estar parado en otro lugar. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Desde dónde tengo que partir? ¿Sí? Bien. Esto lo comentamos al principio. Como está el presupuesto, está dentro de lo que es un informe de gestión, ¿sí? El informe de gestión yo lo puedo hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo quiero? ¿Dónde quiero? ¿Cómo quiero? La forma que yo le quiero dar, yo lo puedo trabajar de la forma que a mí más me guste, ¿sí? Pero para el presupuesto hay igualmente ciertas cosas que tengo que sí tener en cuenta al momento de hacerlo. No es que, por ejemplo, yo el presupuesto, primero y principal, siempre todo presupuesto va a arrancar con las ventas, ¿sí? Porque es el punto de partida el cual me va a dar el parámetro para todos los demás presupuestos, ¿sí? Yo no voy a practicar, no voy a realizar un presupuesto de compra sin saber cuánto voy a vender. Es lógico. No puedo hacer un presupuesto de gastos porque yo no sé si voy a vender o no. Lo mismo un presupuesto para contratación de personal. Todo eso van a depender justamente de lo que yo pronostique de ventas. Si yo tengo, por ejemplo, hago un pronóstico de ventas, lo presupuesto, y resulta que no es un buen presupuesto, sino porque así me lo están dando las variables que yo tomo en cuenta, y digo, bueno, no me va a ir tan bien este año. Y con esto yo no puedo mantener 300 personas en planta. ¿Qué hago? Bueno, quizás tengo que tomar una mala decisión o quizás decir, bueno, aguanto un tiempo a ver cómo se da la cosa, quizás mejore. ¿Okay? Porque a veces uno dice, bueno, voy a tener un mal año y tengo que despedir a determinada cantidad de gente. Y después resulta que se encuentra en una situación completamente distinta donde tiene una alta demanda y tiene que, el personal que ahora tiene no le alcanza y tiene que volver a contratar. ¿Sí? Entonces, eh, es importante tener bien definido el horizonte de las ventas. Entonces, por lo general, vamos a partir de una situación patrimonial, ¿sí? Además de las ventas, que es el primer presupuesto que yo realizo, voy a partir de una situación patrimonial, económica y financiera eh, actual, ¿sí? Que constituye la realidad de hoy. Por ejemplo, si yo quiero hacer el presupuesto para el año 2020-2021, voy a partir del, perdón, 2021-2022. Voy a partir del ejercicio cerrado el 2020. Si, por ejemplo, cerré el 31 de diciembre de 2020, ya tengo el balance, ya me lo trajo el contador, ya me lo armó. Digo, bueno, voy a presupuestar. Voy a hacer un presupuesto de acá a un año y medio. Y parto desde de ese balance, que es una situación casi actualizada, digamos, está unos meses pasados, entonces lo tomo como punto de partida. Y de ahí empiezo a trabajar con el presupuesto, ¿sí? Que son las estimaciones que van a hacer todos los sectores y la recopilación y el registro de toda la información que se genera. Para así poder llegar a esa situación final que está situada en el futuro, ¿sí? Es decir, por eso es importante, por eso decía, sí, también más los estados contables de publicación, estoy obligado a, no voy a prestar mucha importancia, lo voy a hacer. Una vez por año tengo que hacer, pero acá ya adquiere una importancia. O si voy a basar un presupuesto en un estado contable cerrado, bueno, es importante que esté bien hecho, ¿sí? Darle la importancia necesaria.
Bien. También voy a establecer qué tipo de presupuesto voy a armar, según, por ejemplo, la flexibilidad. Rígidos, estásticos, fijos o asignados. Eso significa que no puedo salirme de los parámetros que yo tengo establecidos. Esto más que nada están más diseñados para presupuesto de gasto, de costos, ¿sí? De recursos, donde si yo me voy muy por fuera de lo que es el presupuesto, ya estoy teniendo una desviación bastante más importante. Y después tengo los flexibles o variables, que justamente estos son los que más se adaptan, los más adaptables, que me permiten quizás corregir con la realidad, ¿sí? Con lo que está ocurriendo en el momento, y puedo mejorar ese presupuesto, mejorar ese pronóstico hacia el futuro. Según el periodo que cubran, bueno, corto plazo, ¿sí? El corto plazo por lo general está entre 1 y 3 años, dependiendo, en algunos casos del corto plazo se habla de 5 años, dependiendo que según el autor o según quien esté estableciendo, ¿sí? los plazos de trabajo, más o menos, por lo general lo más común es entre 1 y 3 años. Ya a partir del cuarto en adelante ya se habla de lo que es el largo plazo, ¿sí? Como les digo, Argentina, algo de largo plazo es difícil. Si hay alguien que haga presupuestos a largo plazo, lo quiero conocer porque no sé cómo lo hace. Que nos cuente cómo lo llega a hacer. Pero es más común trabajar con corto plazo, incluso hay presupuestos que incluso se hacen cada 6 meses. Se va trabajando cada 6 meses, se va armando un presupuesto nuevo, propio, nada, de nuestra economía, de nuestro país. Según el sector en el cual se utilizan, acá estamos en un paréntesis bastante importante porque cuando hablamos de presupuesto, creo que a varios de nosotros se nos habrá cruzado en algún momento, ¿sí? La palabra presupuesto público, ¿sí? Siempre, por lo menos alguna que otra vez lo habremos escuchado de refilón por ahí, habremos leído algo, alguna noticia así al pasar o algo, que hable sobre presupuesto público, ¿sí? El presupuesto público, obviamente, es el que lo realiza los gobiernos, ¿sí? El Estado nacional, provincial, los municipales, empresas descentralizadas, organismos descentralizados, ¿sí? Que lo hace con cuánto dinero van a contar de las finanzas públicas para el próximo año. ¿Sí? Siempre se trabaja en presupuestos, los presupuestos públicos siempre se trabajan de un año al otro. Se establecen cuál va a ser, se estima cuál va a ser la recaudación del año siguiente, y en base a esa recaudación es lo que se va a asignar, se trabaja con partidas, ¿sí? Dentro de lo que es la administración pública. Se van a designar las distintas partidas a todos los sectores que dependan de ese gobierno. Por ejemplo, lo correspondiente al Estado Nacional, se va a destinar las partidas para los ministerios, para las empresas, para las organizaciones que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Y se estima cuál va a ser la recaudación fiscal, cuál va a ser el gasto público que van a incurrir, los pagos que tengan que realizar de deuda, ¿sí? Cuánto de esa plata lo van a destinar a inversión en obra pública, ¿sí? Lo que hacen es estimar cuál va a ser el ingreso y después cómo lo van a distribuir. Y ahí, en el sector público, es mucho más
estricto el control del presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una partida asignada, yo no es que me dan la plata y listo, ya está. ¿Sí? La utilizo. No. Tengo que estar elevando el informe constante de ejecución de esa partida, es decir, cuánto llevo aplicado de ese dinero que me destinaron, las actividades que realicé, qué es lo que me está faltando realizar. Y en algunos casos, si es que esa partida quedó corta, es decir, si necesito más dinero, lo tengo que justificar justamente con la situación en la que estoy. O si tengo, por ejemplo, la partida que me asignaron me alcanzó y quedó indisponible, indico que esa partida se puede reasignar. Es decir, esos fondos que estaban destinados para una actividad, digo, bueno, como ya ejecuté todo el presupuesto y me quedó indisponible, lo puedo destinar a otro sector que quizá lo esté necesitando. ¿Sí? Pero en este caso es muy distinta la dinámica que trabaja un gobierno nacional a lo que es el presupuesto privado. ¿Sí? En este caso, los presupuestos privados son los que realizan las organizaciones particulares, ya sea empresas, asociaciones civiles, fundaciones, cualquier tipo de organización va a contar con un presupuesto. ¿Sí? Por más chico que sea, siempre va a tener un presupuesto para poder gestionar su administración. Sí, pero todo lo que es presupuesto público, es más, hay... acá creo que en la UBA, no sé si hay una materia específica de presupuesto público, pero conozco, por ejemplo, en otras universidades que tienen su materia específica de presupuesto público porque tiene su mecanismo bastante más complejo y bastante más estructurado que lo que es un presupuesto privado. Bien. Y ya dentro de lo que es el presupuesto privado, nos encontramos con el presupuesto económico y el presupuesto financiero. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, cuando hablamos de presupuesto económico financiero, vamos a ver lo ligado que está con la contabilidad y los estados contables. El presupuesto económico es justamente el que me va a exhibir la ganancia o la pérdida proyectada para un periodo determinado. ¿Sí? Y es una de las herramientas fundamentales para el planeamiento de un negocio. De la mano con el presupuesto financiero. ¿Sí? Porque yo tengo que tener los dos de la mano, siempre. No es que, solamente voy a hacer el económico y el financiero no debo. No. Los dos sí o sí los tengo que hacer. Porque en el presupuesto financiero es uno de los pilares del sistema presupuestario. Porque me va a dar básicamente toda la fluctuación de ingresos y de egresos de los distintos orígenes en un periodo determinado. ¿Sí? Me va a determinar justamente cómo se va a mover el dinero en el futuro. Por ejemplo, el presupuesto financiero es fundamental si yo quiero realizar alguna inversión. Una inversión grande en una empresa. Si, por ejemplo, tengo una empresa productora y quiero renovar el 100% de las máquinas. El 100%. No, voy a cambiar todas las máquinas, voy a poner las máquinas más modernas en el mercado porque quiero salir a competir con el líder. Y el líder tiene una tecnología de punta. Bueno, yo también quiero competir y quiero tener la misma tecnología. Bueno, entonces, digo, voy a analizar los valores de las máquinas, cómo lo puedo financiar y obviamente tengo que saber, bueno, ¿me va a servir esta compra, esta inversión? ¿Me va a servir? ¿Me va a venir bien? ¿O no me va, o estoy haciendo algo, me estoy tirando de cabeza una pileta que no sé si tiene agua? Entonces digo, bueno, armo un presupuesto financiero.
me fijo cuánta plata voy a poner, cuánta plata me va a dar esta inversión, es decir, de acá a un año cuánta plata me va a dar, de acá a 2 años cuánto me va a dar, de acá cuánto me va a dar, a 3 años, a 5, a 6 y así. Entonces digo, bueno, para saber si esa inversión me va a rendir, voy a mirar justamente ese flujo de fondos que voy a tener con esa inversión. Es decir, la plata que me va a ingresar y la plata que me va a salir. Obviamente, si va a ser más plata que me va a entrar de la que me va a salir, es una buena inversión. Porque yo lo que quiero es que entre más plata. Ahora, cambio todas las máquinas y resulta que esas máquinas requieren un mantenimiento mucho más costoso, mucho más alto, constante, y resulta que al final, en definitiva, me termina generando una salida de fondos constantes que superan los ingresos que me genera y, entonces no fue una buena inversión. Pucha, ¿por qué no hice un presupuesto en su momento? ¿Sí? Entonces, yo lo veo al presupuesto que voy a perder plata porque voy a poner mucha más plata de la que me va a entrar, entonces digo, bueno, no, mejor me quedo con mis maquinitas, sigo en el lugar que estoy, quizás la voy a pelear de a poco entonces, ¿sí? Entonces el presupuesto financiero me sirve para ver si ese flujo de dinero va a acompañar a ese resultado económico que yo necesito o que yo espero, ¿sí? Bueno, después, según la comprensión, tengo los integrales, así que el integral es el que abarca toda la organización en su conjunto, ¿sí? Y después parciales o por sector, que esto es lo que mencionábamos. Primero, presupuesto de ventas, siempre. Después, presupuesto de inversiones, presupuesto de compras, de producción, de tesorería, de personal, ¿sí? De todos los sectores que yo quiero poner, incluso dentro del sector de ventas, por ejemplo, puedo poner presupuesto de ventas por región, presupuesto de ventas por vendedor, y lo puedo seguir dividiendo. De compras, por ejemplo, de compras productivas, de otro tipo de compras. Presupuesto de tesorería, bueno, ahí yo puedo poner los presupuestos para las cobranzas, para los pagos, ¿sí? Es decir, yo lo puedo ir achicando y haciendo más reducido cada uno de esos presupuestos. Bien. Y ese presupuesto integral tiene un proceso presupuestario, ¿sí? En el cual se está muy relacionado a lo que vimos con lo que eran los pasos para la planificación, ¿sí? Partimos de una situación patrimonial actual, donde vemos dónde estamos parados, cuál es el punto de partida, de dónde es que yo estoy saliendo, ¿sí? Después vamos a las estimaciones de los sectores, es decir, cuáles son lo que pronostica cada uno, de acuerdo a las variables, índices, información que tenga cada uno. Luego voy a integrar cada uno de esos presupuestos, ¿sí? Es decir, voy a juntarlos, voy a reunirlos. Después, elaboro la confección de presupuestos económicos y financieros. Es decir, una vez que ya voy integrando, voy a tener un presupuesto bien integrado, bien armado. Y luego viene el control. Es decir, voy a ir controlando el curso de acción de cada uno de esos presupuestos. Y de forma integral. Bien. Pasos para seguir, los pasos que vamos a seguir, bueno, esto es en relación a este proceso presupuestario, ¿sí? Primero, lo que tengo que hacer es la evaluación de la situación y los proyectos. Si es que tengo, digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la situación de la organización?
está en una situación buena, situación mala, tiene ganancias, tiene pérdidas, tiene muy buena rentabilidad, tiene una baja rentabilidad, financieramente cómo está parada, ¿sí? Tiene un buen flujo de fondos, tiene mucha más salida que entrada, o tiene mucho caudal disponible de efectivo, ¿sí? ¿Qué se espera del presupuesto? Es decir, ¿qué es lo que yo espero lograr? Por ejemplo, si estoy en ventas, digo, bueno, cumplir con determinado nivel de ventas. Si estoy en compras, digo, bueno, para poder cumplir con esas ventas tengo que hacer determinada cantidad de compras, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en periodos anteriores? Es decir, cómo se comportó el mercado o la actividad o mi empresa en periodos anteriores. ¿Estaba en una situación similar a la actual? ¿Hubo algún cambio? ¿Hay algún cambio en las normativas? ¿Hubo algún beneficio? ¿Hubo alguna traba? ¿Sí? ¿Y cuál es la expectativa de la empresa? Es decir, la expectativa a nivel general. ¿Sí? Si la empresa cree que el negocio va a seguir creciendo, si entró en una meseta, es decir, está en una meseta estable, el negocio está en un momento crítico donde tiene que tomar una decisión fuerte de base, si es que tiene que seguir con la misma actividad o tiene que cambiar. ¿Sí? Todo esto todas estas preguntas las voy a estar respondiendo en el primer punto. ¿Sí? Que esto es todo estratégico. Acá estamos por tomar una decisión. Si estamos parados en la situación actual, estamos mirando qué es lo que está ocurriendo alrededor, qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que yo voy a esperar para el futuro. Hasta ahora no tomé ninguna decisión, ¿sí? Recién ahora voy a empezar a decidir qué es lo que voy a realizar, ¿sí? Primero, los elementos que tengo que considerar para la elaboración de los datos que voy a proyectar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos que yo voy a necesitar? ¿Sí? Hablamos de recursos humanos, recursos técnicos, financieros, económicos, de espacio, estructura, necesito hacer inversión, si como estoy actualmente alcanza, si tengo que ampliarme, si tengo que reducirme, ¿sí? ¿Qué posibilidades existen para generar ingresos? Es decir, si actualmente puedo multiplicar ese ingreso, de qué forma lo puedo hacer, cuál va a ser la estimación en valores, por ejemplo, si puedo ampliar mi cartera de clientes, si voy a centrarme solo en un solo cliente, después veré si vendo a distintos clientes esporádicamente o si diversifico, es decir, dependo de más clientes y no de unos pocos. ¿Qué productos voy a elaborar o comercializar? O en el caso de que sea una empresa de servicios, ¿qué servicio voy a ofrecer? ¿Qué condiciones de ventas? Si voy a seguir manteniendo la misma política de, por ejemplo, crédito 30 días o crédito 60, voy a modificarlo. Y después, ahí sí, voy a empezar a elaborar la confección de ese presupuesto integral, realizando primero el presupuesto de las ventas, que es lo que mencionaba, siempre arrancamos con el presupuesto de ventas, presupuesto de inversiones y otros costos, acá está incluido el presupuesto de compras, ¿sí? Presupuesto de producción, es decir, lo que yo tengo que producir con las compras que voy a realizar y las ventas que espero efectuar.
que ahí es donde voy a estimar la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, los plazos, si necesito invertir en una maquinaria porque la que tengo no voy a alcanzar esas metas, si necesito realizar alguna capacitación y demás, ¿sí? Presupuesto de tesorería financiero, donde acá voy a analizar, por ejemplo, los plazos de cobro, cuánto estoy tardando en realizar la cobranza, si tengo que modificarlo, si, por ejemplo, bueno, planifico que voy a modificar los plazos de cobranzas y pagos para que calcen al mismo tiempo. Por ejemplo, vender a 30 días y comprar a 30 días. O, a lo sumo, decir, bueno, vender a 30 días y comprar a 60, para tener un respiro financiero entre lo que tardo en cobrar y lo que tardo en pagar. Si tengo déficit, por ejemplo, si no puedo corregir eso, ¿cómo lo voy a cubrir? Voy a solicitar un préstamo de capital, voy a solicitar financiación constante con el banco, por ejemplo, un descubierto, o pedir un préstamo para un capital de trabajo. Después vendrá el presupuesto económico, donde con todo esto con todos estos presupuestos armados voy a decir, bueno, de acuerdo a todos estos presupuestos, voy a tener unas ventas totales presupuestadas, el costo presupuestado, los gastos presupuestados y el resultado que me puede llegar a dar. Con todo esto que pronostico, puede ser que tenga una ganancia, una pérdida, si necesito quizás reconfeccionar los presupuestos, o tengo que quizás corregir algún parámetro, viendo si es que tengo quizás una ganancia que no es la que esperaba, o si tengo una pérdida, o si la ganancia que me está dando es demasiado grande, por lo tanto tengo que volver a revisar a ver si no hice algún error de cálculo. Y luego elaborar los estados contables proyectados, que en realidad lo que yo hago es poner una situación, un estado de situación proyectado, un estado de situación patrimonial, es decir, cómo va a quedar parada la empresa después de ejecutar ese presupuesto, cuál va a ser el resultado de ese presupuesto y cómo lo voy a financiar, ¿sí? Es decir, acá ya estoy realizando ya todo el presupuesto, ya lo estoy armando y ya tengo la previsión hecha. Es decir, ya puedo decir, por ejemplo, si de acá a un año voy a tener una rentabilidad del 30% o del 25%. O voy a tener, por ejemplo, voy a minimizar la pérdida porque por proyección que haga me arroja una pérdida y digo, bueno, voy a tratar de minimizar lo más que pueda. Y digo, bueno, minimicé la pérdida a un 5%, lo más que pude, ¿sí? Y acá sí ya puedo decir, bueno, ¿en qué te basás para decir ese dato? Tengo un presupuesto armado, confeccionado con estos datos, en esto me baso para decir, para afirmar tal cosa. Ya no digo, no, este ejercicio voy a vender mucho. Es como decir, sí, de acá a 2 días puede ser que llueva. Es tirar algo al aire que no tiene ningún sustento. En cambio, ya con todo esto armado, yo ahí sí puedo decir, bueno, ya está, acá está, listo. Esto es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, con esto yo ya puedo mostrar cómo va a ser el flujo de los fondos en esos periodos, ¿sí? Este es un presupuesto y flujo efectivo. Esto es un cash flow a futuro, donde voy a estimar, por ejemplo, las ventas, ¿sí? Mes por mes. ¿Cuántas de esas ventas voy a cobrar en efectivo? ¿Cuántas de esas las voy a financiar un mes? ¿Cuántas a 2 meses, por ejemplo? Y cualquier otro ingreso que pueda llegar a tener esporádico, ¿sí? Alguna venta casual. Después tengo los egresos,
las compras en efectivo, los gastos, ¿sí? El alquiler, sueldos, dividendos en efectivo. Es decir, acá también, en este presupuesto de egresos también tengo que incluir, por ejemplo, si tengo previsto darle plata a los socios, es decir, pagarle los dividendos, pagarle los honorarios. Incluso dentro de este presupuesto lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque eso también va a tener un impacto. Y después voy a armar bien cuánto dinero me va a sobrar o me va a faltar en cada mes, ¿sí? Esto es lo que yo voy a ir tomando dentro de un flujo efectivo, dentro de un cash flow. Y acá solamente me baso en movimientos que tocan efectivo o que tocan movimiento de fondos. Acá no me interesa, por ejemplo, acá no me va a interesar la amortización, no me va a interesar si, por ejemplo, si yo vendí 100 millones de pesos en un mes, bárbaro, genial. Pero si de esos 100 millones solamente cobro el 10%, yo, bueno, tan bueno no está, porque voy a tener un problema de cobranzas, ¿sí? O decir, bueno, sí, tuve una venta de 100 millones y compré 60 millones. Wow, una muy buena diferencia. Pero resulta que esos 60 millones los tuve que pagar todo a los 30 días. Y los 100 millones todavía estoy esperando cobrar dentro de 90 días. Entonces digo, bueno, pará, tengo un problema acá de flujo de fondos. Si yo no lo sé ver anticipadamente, voy a encontrar en ese momento en donde yo tengo que conseguir 60 millones de pesos de algún lado y lo voy a necesitar con urgencia. En cambio, si yo, con el presupuesto de flujo de fondos, yo ya puedo verlo anticipadamente, yo ya sé que en determinado mes voy a necesitar 60 millones para hacer frente. Bueno, me pido un préstamo ahora que son más baratos, que quizás de acá a 2 meses no los pueda, sean un poco más caros. Entonces ya me junto esos fondos, incluso esos fondos quizás los puedo invertir, quizás puedo obtener una rentabilidad también, ¿sí? Todo esto lo voy a ir viendo con lo que es un presupuesto de flujo de fondos. Después tenemos, por ejemplo, un informe de costos, donde puedo decir, bueno, de acuerdo a las ventas estimadas en unidades, yo puedo establecer cuál va a ser el costo anticipadamente, y acá puedo decir, bueno, si yo vendo, por ejemplo, si mi costo, cuanto más cantidades vendo, mejor va a ser la diferencia entre ventas y costo. Buenísimo, porque digo, bueno, voy a tratar de vender lo más posible para que pueda achicar mi costo, ¿sí? Acá, por ejemplo, está parado en distintos meses. El primer mes vendo 9.000, el segundo 10.000, el tercero 11.000, ¿sí? Entonces, cuanto más vendo, estoy viendo que mejor rentabilidad estoy teniendo. Por lo tanto, mejor va a ser, mejor me alienta a poder vender más, ¿sí? Y después voy a armar un estado de resultados proyectado, así tal cual, el mismo que yo preparo para un balance comercial, también lo voy a hacer de manera proyectada. Y esto lo puedo, por ejemplo, armar mes a mes, ¿sí? Puedo pararme el mes de enero, armar el estado de resultado proyectado, el mes de febrero, el marzo, de abril. Y acá, por ejemplo, voy a poder conocer si voy a tener ganancia en ese mes, si voy a ir acumulando ganancias mes a mes. Al final de pasado esos meses voy a poder observar que tengo una buena rentabilidad. Si hay un mes que tengo, por ejemplo, mayor costo, digo, bueno, a ver, voy a tratar de que ese mes se reduzca el costo, lo voy a trasladar mes a mes, ¿sí? Por ejemplo, por mi estructura de producción, yo cada 3 meses hago una compra muy grande. Sí, bueno, no voy a cargar esa compra en ese único mes, sino que lo voy a distribuir
a medida que lo vaya utilizando, ¿sí? Estos son cada parte del presupuesto que yo voy a ir viendo, ¿sí? En algunos puede ser que estén todos, en otros solamente que esté un estado de resultados, en otros puede que estén todos los presupuestos, de acuerdo a cómo lo quiere elaborar y la información que yo necesite para tomar esas decisiones. Bien. ¿Se entendió entonces? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan? No. Están muy bolas. No. ¿Se entendió? Buenísimo. Perfecto. Muy bueno que hayan entendido. Sí, es bastante información dentro de lo que es el planeamiento. Ahí, pero muchísimo material, muchísima bibliografía. Dependiendo del autor, se enfoca a distintos puntos de vista. ¿Ves? Es bastante interesante porque es básicamente el corazón, ¿sí? de la decisión del curso de acción de una empresa. El presupuesto es, como les mencionaba, es bastante importante para cualquier toma de decisión, ¿sí? Ejercicio de presupuesto, no recuerdo yo si en la guía había alguno que otro. Me No, pareció que no, en la guía. no. Hola Francis, buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? No, en la práctica no. Por lo menos en esta materia creo que por ahora nosotros no estamos dando eso. Sí, creo que en su momento, creo que había algún que otro ejercicio suelto, pero después me parece no se siguió haciendo. Eh, pero sí, hay materia en que sí, por ejemplo, en administración financiera van a trabajar sobre el presupuesto de flujo de fondos, el cash flow, eso lo van a trabajar, pero se van a cansar de hacer cash flow, ahí, esa materia. Presupuestos, después en otra, ahora no me acuerdo en cuál pueden llegar a ver, pero bueno, ya lo van a ir viendo en otras materias. Así que bueno, eh, es todo por la clase de hoy. Así que bueno, cualquier consulta que tengan, ya saben, nos consultan y los vamos a ir ayudando en lo que necesiten. Así que buenas noches para todos. Buenísimo, gracias. Buenas noches a Buenas noches, todos. profe. Chao. Chao, profe. ¿Cómo explota ese micrófono? Sí. Mauri. Acá estoy. Hola Mauri. Unas. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno,